Muchas gracias por la invitación nuevamente. En el Señor agradezco que podamos en esta hora compartir de la palabra de Dios, podernos edificar en la verdad de el Salvador y entonces así poder recibir fuerza, recibir poder de lo alto, poder someter nuestra voluntad a la obra maravillosa del Espíritu Santo que nos guía al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Así que mis queridos hermanos, tenga la bondad, mis queridos hermanos, de estar disponibles en esta noche para escuchar la santa y maravillosa palabra de Dios. Sé que algunos han ido tal vez de manera presencial a la iglesia. En mi caso también a veces tengo la oportunidad de asistir a la iglesia de manera presencial. Yo participo, mis queridos hermanos, de la iglesia Cordillera que se encuentra aquí en Chillán, por la zona de la Universidad Adventista, donde tuve la oportunidad de estudiar algunos meses en el seminario de teología. No pude terminar, situaciones bien complejas que se presentaron, pero damos gracias al Señor que podemos servirle, podemos participar también como miembros de iglesia activos, así que agradecemos al Señor también por eso y tenemos algún ministerio también del cual nosotros compartimos la escuela sabática de la lección con un hermano que se llama Ítalo, del cual también compartimos el mensaje de la justificación por la fe. Así que para nosotros ha sido de gran bendición, mis queridos hermanos. Así que bueno, una vez más con ustedes. Mi nombre es Víctor Manuel Henao Álvarez, yo soy de Colombia, solamente que hace ya 7 años vivo acá en el país de Chile y hace también esa misma cantidad de años, un poco menos, unos 6 años que yo me hice adventista, conociendo la verdad de la palabra de Dios sobre todo. Eh, Anteriormente pertenecía a la Iglesia Católica, así que conozco algunos de sus dogmas y enseñanzas, pero gracias al Señor que pudimos fundamentarnos en la verdad bíblica y poder discernir por medio del Espíritu Santo entre lo correcto y lo incorrecto. Y es por eso que pudimos en el Señor tomar una decisión para Cristo. Y es por eso que en esta hora también de gracia he recibido, así que como el Señor dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hemos decidido también compartir con ustedes ya algunos temas de los cuales hemos estado hablando. Y en esta ocasión, nosotros, mis queridos hermanos, vamos también a compartir un tema que tiene una aplicación maravillosa para nuestras vidas, una aplicación que ha de ayudarnos a nosotros a comprender en realidad en dónde es que nosotros podemos encontrar consuelo, cómo es que Dios nos puede sostener por medio del poder de su palabra, cómo es que usted y yo, si no nos resistimos a la obra maravillosa del Espíritu Santo, podemos participar de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo es que usted y yo, querido hermano que estamos acá escuchando, podemos aferrarnos de manera segura a la promesa de la palabra de Dios? ¿Cómo es que en la palabra de Dios usted puede encontrar el verdadero consuelo que viene de aquella palabra que sostiene todo el universo? Isaías 40, versículo 1, va a ser el texto al cual nosotros vamos a hacer referencia y sobre ese texto vamos a desarrollar nuestro tema. Así que mis queridos hermanos, habiéndome presentado, habiendo compartido con ustedes algunas de mis experiencias como adventista del séptimo día, quiero empezar con una oración y tenga usted la bondad, por favor, de acompañarme en este momento a orar para poder abrir la santa palabra de Dios. Oramos. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Cristo, el nombre maravilloso y santo de nuestro Salvador amado,
Quiero darte gracias, oh Dios, porque nos das la oportunidad una vez más, Señor, una vez más de manera libre, pudiéndonos, Señor, reunir, Padre, para que donde están dos o tres en su nombre, Señor, ahí usted está en medio de nosotros, Señor. Reclamamos esa promesa maravillosa y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos levante nuestras miradas y podamos contemplar a Cristo en su hermosura y santidad. Ayúdanos a contemplarle, Señor, tal y como Él es, para que al contemplarle, Señor, podamos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra sea palabra de vida para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir a Isaías capítulo 40 y el verso 1. Note lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mire qué maravillosas estas palabras del profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, que nos revelan a nosotros una maravillosa palabra de aliento de parte de nuestro Señor. ¿Cómo dice esa palabra? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ahora, nosotros pudiésemos, mis queridos hermanos, empezar con una pregunta que tiene que ver con lo que usted y yo podemos observar en la galaxia o en la Vía Láctea. Cuando usted levanta su mirada hacia el cielo, cuando el cielo está estrellado, puede usted observar la Vía Láctea. Esa Vía Láctea, mis hermanos, esas galaxias contienen entre 100,000 millones y 400,000 millones de estrellas, si no es más. Ahora, considera ahora la estrella más cercana a nuestro planeta, la cual es el Sol. Y esta está aproximadamente a 150 millones de kilómetros y su luz viaja a casi 300,000 kilómetros por segundo. La pregunta que usted y yo podemos hacernos entonces es, ¿qué mantiene al Sol, a los planetas y demás astros en sus respectivos lugares? ¿Qué significa eso? Una pregunta todavía más profunda. ¿Qué significa eso para la consolación de nuestras almas? ¿Qué es lo que mantiene al Sol en su lugar? ¿Qué es lo que mantiene a los planetas, a las estrellas y a todo lo que existe en el universo en su lugar? Y en relación a eso, entonces, ¿qué es lo que mantiene eso como una firme ancla para recibir consolación a nuestras almas? Y es por eso que nosotros vamos a descubrir ahora lo que mantiene al universo en su entero lugar, lo que mantiene al universo en su sitio y lo que nos sostendrá a lo largo de la vida cristiana. Por favor, mi querido hermano, ponga atención a esto. ¿Qué es lo que nos va a sostener a nosotros a lo largo de la vida cristiana? Si decidimos apreciar de todo corazón a aquel que es poderoso para salvar hasta lo sumo. Si nosotros decidimos apreciar de todo corazón a aquel que es poderoso para salvarnos, vamos a poder entender qué es lo que nos sostendrá a lo largo de nuestra vida cristiana. Ahora, es maravilloso que por medio del sacrificio en la cruz y la obra sumo sacerdotal de Jesús, nosotros podemos encontrar consuelo a través del perdón. Toda persona, atención con esto, toda persona que contempla a Cristo como su sacrificio, toda persona que mira a Cristo como su Salvador en la cruz del Calvario
y comprende que Cristo es su sumo sacerdote, encontrará consuelo a través del perdón. Porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz y a través de su obra sumo sacerdotal, Dios habla al corazón humano. Si el individuo no ofrece resistencia a la guía del Espíritu Santo, se arrepentirá de sus pecados y conocerá el perdón divino que trae consolación y que trae paz con Dios. Note lo que dice, por ejemplo, el versículo 2 de Isaías capítulo 40. Vamos a leer nuevamente Isaías 40 de versículo 1 y 2. Tenga la bondad de abrir su palabra de Dios y escuche el versículo, recíbalo y tómelo como suyo. Es una promesa del Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esa es la promesa del Señor. Dios promete perdonar. Dios ha perdonado nuestros pecados y de Él recibimos todo. De su mano recibimos consolación. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1. Note lo que dice Romanos capítulo 5 y el verso número 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que usted y yo podemos experimentar cuando comprendemos la justificación por la fe? En otras palabras, ¿cuál es el resultado de la justificación por la fe? Dice que la justificación por la fe, cuando somos justificados por la fe en Cristo, nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, si usted y yo, atención con eso, si usted y yo no estamos experimentando paz en nuestra vida, es porque usted no ha experimentado la verdadera justificación por la fe. Porque la justificación por la fe es aquello que el Señor promete hacer en el hombre cuando acepta a Cristo como Salvador, de manera que al aceptar a Cristo, su vida es puesta en armonía con la justicia de Cristo y esta justicia trae paz al corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, en contraste a esa justificación, si usted y yo, cuando experimentamos la justicia por la fe, tenemos paz, entonces, ¿quién es aquel que no experimenta paz? Bueno, vamos a Isaías capítulo 56 y vamos a leer del versículo 15 al 21. Noten por favor lo que dice Isaías capítulo 56 y vamos a leer los versos, vamos a leer el capítulo de Isaías 56 y vamos a leer el verso, tengo aquí el verso 4, vamos a leer el 4, noten lo que dice acá. Esa es una promesa del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4, Isaías 56, 1 y 4, porque estaba en otro lado de Isaías. Pero ya encontré que vamos a leer nosotros Isaías 56, versículo 1 al 4. Dice así: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Noten que el Señor está prometiendo que aquel que guarda el derecho y hace justicia, va a experimentar la salvación. Porque el Señor dice, guardad derecho y haced justicia, mi querido hermano, es hacer lo recto delante de Dios. Justicia es la palabra sedaká, esa palabra es la misma palabra que hacer lo justo conforme a lo que Dios es decir, obrar conforme al bien hacer
de Dios, conforme a su justicia, conforme a como Dios obra, nosotros también hemos de obrar. Eso es justicia. Justicia conforme a la buena voluntad de Dios, conforme a su santa ley. Eso es hacer justicia. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Noten lo que dice el versículo 2 de Isaías 56. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Noten que en esta justicia también se incluye el día sábado, el día del Señor. El que guarda el día del Señor para no profanarlo es bienaventurado. Entonces, el verso sigue diciendo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces, una pregunta, ¿qué es justicia? Justicia es hacer todo lo recto delante de Dios y no hacer lo malo. Guardarnos de hacer lo malo es realmente hacer justicia. Justificación por la fe, podemos entonces resumirlo en hacer lo recto conforme a lo que Dios es, conforme a su voluntad. Debemos nosotros, por la fe, apartarnos de hacer todo lo que es maldad, porque eso es injusticia. Y el verso 3 dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo. ¿Quién es el extranjero? Atención con esto. El extranjero, mi querido amigo y hermano, es el gentil. El extranjero es aquel que no ha participado de la gracia de Dios, aparentemente, no ha recibido de los bienes venideros, no ha participado del evangelio, pero que Dios tampoco lo excluye, que Dios no hace acepción de personas, porque si usted comprende, el evangelio no hace acepción de personas. Todos por la fe podemos participar de las promesas de Dios. Por lo tanto, estas promesas de la justicia de Dios también son para aquellos que aún no hacen parte del pueblo de Dios, pero que Dios promete para ellos también hacer conforme a su bien si estos no se resisten a su gracia maravillosa. Porque para el extranjero también es la promesa, dice el versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con el eunuco, con el extranjero? ¿Qué pasará con el gentil que abrace la promesa del Señor? ¿Qué pasará con aquellos que abracen el pacto y reciban de su gracia, de su justicia? ¿Qué pasará con ellos? El versículo 5 dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Miren qué maravillosa la palabra de Dios, que nos muestra a nosotros que Dios, además de prometerle consolación al pueblo de Israel, de prometernos consolación a usted y a mí por medio de su palabra, por medio de esa misma palabra, Dios promete consolar a todo aquel que desee guardar el pacto del Señor. ¿Y cuál es el pacto del Señor? Vamos a ir a Jeremías, capítulo 32, y noten lo que dice el versículo 38 y 40 de Jeremías, capítulo 32. Noten lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 32, versículo 38 al 40. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y el verso 40 dice lo siguiente, y ¿haré con ellos qué? Pacto eterno. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué haré
que dice Jehová nuestro Señor, que hará con todos aquellos a quienes Dios reúna como su pueblo. Dice que hará con ellos pacto eterno. No se olvide de esto, mi querido hermano, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuál es la promesa del pacto eterno? La promesa del pacto eterno es poner el temor del Señor en el corazón para que el ser humano no se aparte de él. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, si usted se devuelve en Isaías capítulo 31 y el versículo 31 al 34, se nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Aquí aparece nuevamente la palabra nuevo pacto o pacto eterno, que son una y la misma cosa, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Quiere decir que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de Egipto, posteriormente en el Sinaí, el pueblo de Israel prometió, concertó su pacto con Dios, pero ese pacto fue quebrantado. En otras palabras, ellos invalidaron el pacto de Jehová. ¿En dónde? En el Sinaí, porque fue allá donde posteriormente el Señor lo llevó después de sacarlos de Egipto. Y dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el verso 33 dice, pero este es el pacto. Recuerden ustedes Jeremías 32, que el pacto del Señor era poner su temor en el corazón. Y note lo que dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una preguntita, mi querido hermano. ¿Qué es colocar el temor del Señor en el corazón? No es otra cosa que colocar la ley, la santa ley de Dios escrita en la mente y en el corazón de todo aquel que desee, por la gracia del Señor, guardar su pacto. Es por eso que la ley de Dios, lejos de ser una ley escrita en tablas frías de piedra, es una ley que ahora es puesta por la promesa del Señor en la mente y en el corazón. Es por eso que esto trae consolación, trae paz, porque por medio de esa promesa es que usted y yo podemos participar, mi querido hermano, participar del pacto eterno. El pacto consiste en poner la ley en la mente y en el corazón, y la promesa es, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande de ellos hasta desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire qué maravilloso el plan de consolación del Señor, el plan de dar paz al corazón del ser humano. Dios promete poner la ley en la mente y en el corazón, y quien recibe esta ley experimenta la paz y la justicia de Dios. Por eso Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque no es una justicia meramente legal. La justificación por la fe no es una mera declaración legal, es una transformación del corazón de manera completa que Dios promete hacer colocando la ley en su mente y en su corazón. Y es por eso que esa misma palabra es la que germina y da crecimiento. ¿Por qué? Porque la humanidad es tan débil, mi querido hermano. La humanidad es tan débil como la hierba del campo y como la flor,
que sin embargo, nuestro Salvador, nuestro querido Dios y Salvador, promete darnos vida y hacer germinar y hacer madurar nuestro carácter. ¿Y en dónde dice eso? Bueno, vamos a leer Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Y noten lo que dice el verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y miren que esto está en total armonía con lo que el apóstol Pedro interpretó acerca de Isaías capítulo 40. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 23 al 25. Noten lo que dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Porque, por medio de que nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Muy bien, mi querido hermano. Por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué por medio de la palabra de Dios? Porque el verso dice que la palabra de Dios vive. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra, mi querido hermano, esa palabra que usted lee, que usted tanto lee en las Sagradas Escrituras, es palabra viva. Esa palabra es la que sostiene el universo, esa palabra es la que sostiene el sol, esa palabra es la que sostiene las estrellas, pero esa palabra es la que da consolación a nuestras almas, es la palabra que nos sostiene, pero es la palabra que hace que usted y yo podamos renacer de una simiente no corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Porque dice aquí, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Quiere decir que cuando usted escucha la palabra, recibe la palabra en su corazón, la atesora como suya, esa palabra permanece para siempre. No lo dejará caer. Esa palabra germinará y dará crecimiento a su vida espiritual. ¿Por qué? Porque es la misma palabra creadora, mi querido hermano. Lea, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Una preguntita, mi querido hermano. ¿Por medio de qué Dios hizo que esa hierba diera fruto? Por medio de la palabra. La misma palabra que hizo esto es la misma palabra que hace renacer y dar germinación a nuestra vida. Esa misma palabra, mi querido hermano, es capaz de sostener el cosmos. Esa misma palabra es la que hace que el sol y los planetas y las innumerables estrellas se mantengan en sus sitios. Es el poder de Dios mediante su palabra. Vamos a leer Isaías capítulo 40, versículos 25 al 26. Dice así la palabra de Dios: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que Él, no nosotros, usted y yo no nos podemos recuperar de nuestra fuerza y de nuestra debilidad. Usted no se puede decir, bueno, yo mañana voy a tratar por mi propio esfuerzo de levantarme, yo voy a tratar de hacer esta o la otra cosa sin ni siquiera depender de Dios. No, no. ¿Por qué? Porque Él, por medio de su palabra, es el que da esfuerzo al cansado. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aférrese a esta promesa, mi querido hermano. Créale al Señor y el Señor multiplicará sus fuerzas. Se nos promete el mismo poder. Ese mismo poder de la palabra que sostiene las galaxias es el poder creador que el Señor trae a nuestras vidas para fortalecernos, aun si estamos totalmente abatidos. El versículo 27 al 29 de Isaías, noten lo que dice un poquito, vamos a leer estos versículos de Isaías 40, 27 al 29, dice así. Vamos a volverlo a leer para que usted lo tenga en su mente y vamos a leer hasta el versículo 29. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora vamos a relacionar estos versos con Efesios capítulo 3, versículos 16 al 21. Tenga la bondad y desplácense hasta Efesios, y vamos a leer el capítulo 1 de Efesios y vamos a leer, Efesios capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 16 al 21. Efesios 3, 16 al 21. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué, mi querido hermano? Para que habite Cristo. A ver, vamos aquí a hacer algo bien interesante. Si usted estuvo atento a los versículos anteriores de Jeremías capítulo 31 y 32, usted pudo notar que según Jeremías capítulo 31, versículo 31 adelante, la promesa del pacto eterno es que Dios pondría la ley en la mente y en el corazón. ¿Esa es la promesa del pacto eterno o no es la promesa del pacto eterno? ¿Es cierto? Alguien que me dé un amén. ¿Es la respuesta del pacto eterno o no es la respuesta del pacto eterno poner la ley en la mente y en el corazón? Amén. Ahora, noten por favor que Efesios capítulo 3 nos está diciendo a nosotros algo muy interesante. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿es para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Quiere decir que ese Cristo que por la fe habita en nuestros corazones es el mismo Cristo que trae la ley a nuestra mente y a nuestro corazón. En otras palabras, cuando usted recibe a Cristo, usted también recibe la ley en la mente y en el corazón. Nadie, absolutamente nadie que acepte a Cristo y no guarde su ley está experimentando la verdadera justificación por la fe. La justificación por la fe, que trae consuelo y paz a nuestro corazón, trae como resultado a Cristo en nuestros corazones, y ese Cristo trae la ley a nuestra mente y nuestro corazón. Así lo dice la palabra.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? A fin de que arraigados y cimentados en amor. Una preguntita. ¿Será que la ley de Dios es una carga o es un yugo difícil de llevar? ¿O será que la ley de la libertad es la ley de amor de Dios? ¿Será que la ley de Dios es trasunto de su carácter? Y según Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco, nos dice a nosotros que Dios es amor. Y si Dios es amor, si el carácter de Dios es amor, quiere decir que ese Cristo que habita en nuestros corazones nos afirma de tal manera que nosotros podamos estar cimentados en el amor. Y el amor de Dios es la manifestación de su carácter. Y su carácter es su santa ley. Quiere decir que de verdad y de manera completa, Cristo, al ser aceptado por la fe, Él trae su ley a nuestra mente y corazón. Vida perfecta en Cristo. Victoria sobre el pecado. Qué maravilloso. Ahora, es interesante que por medio de esa palabra, mi querido hermano y hermana, nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Cree usted que la palabra dice eso? Al depender de sus promesas, Cristo mora en el corazón por la fe y nos fortalece con su poder, haciéndonos así participantes de la naturaleza divina. Vamos a leer Isaías, vamos nuevamente a Isaías, mi querido hermano y hermana. Isaías, capítulo 40, vamos otra vez al capítulo 40 y tenga la bondad usted de leer el versículo 30 al 31. Isaías 40, versículo 30 al 31 dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una de las promesas de Dios. Él promete que usted, por medio de sus promesas, esperando en Él, con fe en su palabra, levantará alas como las águilas y no habrá fatiga en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo es que esto lo dice también Efesios? Vamos a leer otra vez Efesios. Hay que ir otra vez a Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 21. Vamos a seguir leyendo el 19. Vamos a leer el 19 porque ya leímos estos versículos de Efesios. Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el 19. Desde el 18, perdón, mis queridos hermanos, del 18, porque terminamos en el 17. Cimentados en el amor, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué maravilloso. Es el mismo poder, ese poder que actúa en nosotros, ese mismo poder es el que a nosotros nos hará permanecer y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Podemos estar arraigados y cimentados en el amor, para que la abundante gracia de Dios nos sea dada mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Vamos a leer segunda de Pedro, ya vamos a ir terminando, mis queridos hermanos, pero vamos a leer unos versículos más para que usted pueda afirmarse cada vez más en esta maravillosa palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten que siempre se exalta el poder de Dios
la palabra griega dunamis, dinamita, el poder de Dios, el poder del evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El poder del evangelio es dinamita. Dinamita es el poder del evangelio. Mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, nosotros somos hechos participantes de su naturaleza. ¿En qué sentido? En que podemos participar del mismo poder que Cristo participó, del poder de la palabra, el poder que nos sostiene. Ese mismo poder que sostiene el universo es el mismo poder que sostiene nuestras vidas, es el mismo poder que nos hace participantes de la naturaleza divina cuando nosotros dependemos de sus promesas, cuando nos aferramos a ellas, cuando Cristo mora en el corazón por la fe y somos fortalecidos con su poder. Mi querido hermano, el capítulo 40 de Isaías es de gran consuelo para toda alma, pues contiene la vida de Dios, el poder que crea mediante su palabra, el poder que sostiene las innumerables galaxias que pueblan el universo. Lee este capítulo de nuevo, decides creerlo. Si tú decides creerlo, tu frágil alma será fortalecida con el mismo poder. Si estás abatido, si estás a punto de ver desvanecido todo rayo de esperanza, abre la palabra de Dios y acude con fe viviente al lugar que está por encima de toda galaxia, al lugar santísimo del santuario celestial. Allí conocerás a aquel que es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte sin mancha delante de su trono con gran gozo. Su misericordia y su infinita gracia te consolarán con el fin de que seas consuelo para otros. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo, rogamos por favor que tú, Padre, por favor, nos des la posibilidad de ceder nuestros corazones duros, Señor, llenos de maldad, entregártelos a ti, Señor, para que usted pueda poner la ley en nuestra mente y corazón, para que Cristo pueda habitar en nosotros por la fe, y habiendo Cristo habitado por nosotros, en nosotros por la fe, podamos experimentar la justicia que viene de ti y que trae paz a nuestro corazón. Consolaos, consolaos, pueblo mío, ha dicho Jehová. Ayúdanos, Señor, y guíanos conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está hablando. Amén. Está usando a Él, señores. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza a su nombre. Dios lo bendiga con su manto de manera artificial. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Víctor Manuel, que el Señor le siga usando en gran manera y nuevamente gracias por ese hermoso mensaje. Que el Señor nos ayude para aferrarnos de todas sus promesas y estos versículos.